El concepto del purgatorio es una enseñanza de la Iglesia Católica que describe un estado temporal de purificación para las almas que han muerto en gracia, pero que aún necesitan ser purificadas de sus pecados veniales antes de entrar en el cielo. Aquí hay un resumen sobre el purgatorio, origen y desarrollo. Origen bíblico: la palabra purgatorio no aparece en la Biblia, pero la doctrina se basa en varios pasajes bíblicos y en la tradición de la Iglesia. Pasajes clave: 2 Macabeos 12, 45-46, describe la práctica de orar por los muertos para que sean liberados de sus pecados. 1 Corintios 3, 11-15, habla sobre la obra de cada persona siendo probada por fuego y cómo algunos serán salvos, pero solo como a través del fuego. Mateo 12:32, Jesús menciona que algunos pecados no serán perdonados ni en este mundo ni en el venidero, sugiriendo una posibilidad de perdón después de la muerte. Desarrollo teológico: padres de la Iglesia, primeros escritores cristianos, como San Agustín y San Gregorio Magno, contribuyeron al desarrollo de la doctrina del purgatorio. Concilios: el Segundo Concilio de León 1274 y el Concilio de Florencia 1438 a 1445 afirmaron la existencia del purgatorio. El Concilio de Trento 1545 a 1563 respondió a la Reforma Protestante y definió más claramente la doctrina. Naturaleza del purgatorio. Estado de purificación. Propósito: purificar las almas de los pecados veniales y las imperfecciones, y satisfacer las consecuencias temporales del pecado. No un lugar físico, aunque a menudo sea representado de manera gráfica. La Iglesia enseña que el purgatorio es más un estado de existencia que un lugar físico. Sufrimiento y consolación. Sufrimiento: las almas en el purgatorio experimentan sufrimiento debido a la separación temporal de Dios y la purificación necesaria. Consolación: tienen la certeza de la salvación y la futura unión con Dios. Prácticas relacionadas. Oraciones por los difuntos. Intercesión: los vivos pueden ayudar a las almas en el purgatorio a través de oraciones, especialmente la Santa Misa, indulgencias y otras obras piadosas. Fundamento bíblico y tradicional: la práctica de orar por los muertos se encuentra en la tradición judía y cristiana temprana. Indulgencias. Definición: una indulgencia es la remisión parcial o total de las consecuencias temporales del pecado, otorgada por la Iglesia. Aplicación: los fieles pueden ganar indulgencias para sí mismos o aplicarlas a las almas del purgatorio. Diferencias con otras tradiciones cristianas. Iglesias ortodoxas orientales, enseñanza similar, aunque no usan el término purgatorio, creen en una forma de purificación después de la muerte. Oraciones por los difuntos, mantienen la práctica de orar por los muertos. Protestantismo, rechazo del purgatorio. La mayoría de las denominaciones protestantes no aceptan la doctrina del purgatorio, argumentando que no tiene un fundamento claro en las Escrituras. Justificación por fe: enfatizan que la salvación y la justificación son únicamente por la fe en Jesucristo, sin necesidad de un proceso de purificación post-mortem. Conclusión. El purgatorio es una enseñanza distintiva de la Iglesia Católica que enfatiza la necesidad de purificación para las almas que no están completamente santas al momento de la muerte. Basada en la Escritura y en la tradición, esta doctrina subraya la misericordia y justicia de Dios, así como la importancia de la intercesión y las oraciones por los difuntos. Aunque no es universalmente aceptada en todas las tradiciones cristianas, sigue siendo una creencia central en el catolicismo que refleja su comprensión de la vida después de la muerte y la comunión de los santos.